Ustedes saben que los miércoles se los reservamos a don Julio Ortega Tous, economista, sociólogo y cientista social. Cienciólogo. O sea, tú eres un sabelotodo. Y los otros días te certifiqué como afrancesado. Dice, y cogí una cuerda. Afrancesado. También. No. Conoce muy bien la problemática, el origen y todo, las características de la sociedad francesa de hoy. Que por cierto, para mucha gente es muy complejo. Pero lo explicó muy bien la semana pasada y eso nos satisfizo mucho. Porque lo que queremos aquí, en esta ínsula donde las ideas nos llegan siempre tarde, que haya gente que esté activa, que esté actualizada, es muy importante. Buenos días, don Julio. Buen día. Yo tengo una opinión, una cosa y la consulté aquí. Realmente las ideas neoliberales surgen de la señora Thatcher, las asimila el No, cuerpo. la pregunta que tú hiciste, Sí. o la reflexión que tú estabas haciendo, no sé si fue la semana pasada. Sí, el viernes. Me la mandaste, no sabía en qué parte era que te referías a mí, tuve que tirarme la entera, la perorata. Pero hay un defecto inicial y es que el neoliberalismo nace en Europa. Nace en Europa. No solo con Thatcher. Lo que yo digo que es una política de Estado de los Estados Unidos. Las estructuras de poder norteamericanas con el señor Reagan no solamente adoptan el concepto con la señora Thatcher y del pensamiento europeo dominante, sino que la adoptan como política de Estado. Entonces, al adoptarla como política de Estado, se convierte entonces en una acción internacional. En todas sus zonas de influencia la quisieron imponer y todavía hoy pesa muchísimo. Entonces, lo que uno dice es, ¿por qué Europa, con tanto poder reflexivo que tiene, tanta autonomía, autogestión, capacidad de pensamiento, think tanks de todas las categorías, se sometió, siguió, incluso replicó lo que fueron las prácticas de dirección económica y política de esa visión de Estado del consenso de Washington? Los mismos errores. El consenso de Washington fue para América Latina. Sí. No fue para el mundo. Sí, así es. Pero ese consenso de Washington, sus principios, tú puedes decir que están basados en ese concepto neoclásico, neoliberal de la economía que se impuso como gobierno, como forma de gobierno, después de la Segunda Guerra Mundial. Del fin de la Segunda Guerra Mundial se impuso en Occidente un concepto, vamos a decir, neokeynesiano de la gestión estatal, de intervención del Estado, de participación en empresas públicas, de propiedad de medios de producción importantes, como por ejemplo en Francia las grandes empresas automotrices, Renault, Peugeot, fueron propiedad nacionalizada, en Gran Bretaña también. Entonces, ese modelo que fue concomitante con el patrón dólar, el patrón oro, en el modelo internacional, comienza a entrar en crisis en los 70 y en el 79 llega una versión política radical a través de la señora Thatcher en Gran Bretaña, pero ahí es que comienza. Entonces, evidentemente, ¿cuál es la influencia de los Estados Unidos? Por los Estados Unidos, la OTAN la dirigen los Estados Unidos. La reconstrucción de Europa fue comandada por los Estados Unidos, de Europa Occidental. Entonces, eso era natural, que inclusive el Partido Socialdemócrata, como el Partido Socialdemócrata alemán y el Partido Socialista Español, entre otros, y el Partido Laborista Inglés, con Tony Blair, con la tercera vía, la llamada tercera vía, adoptaran parcialmente esos conceptos de la economía y el pensamiento neoliberal. ¿No? Sin más ni más, digo yo, porque fíjate... No, Julio, fue que esos partidos en realidad responden
a un origen en fuerzas sindicales, de trabajadores, digamos, son partidos de origen obrero, pero se fueron transformando en estructuras de mantenimiento del status quo, con reformas que permitieran la repartición de la renta, que fue lo que le dio estabilidad al llamado estado del bienestar, donde la gente tenía acceso a un Estado que se preocupaba por la seguridad social, por las pensiones, por los cuidados de salud, por la educación, y que había una gran inversión pública. Por eso la presión fiscal es tan alta en esos países. El modelo básico viene de los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Noruega. Ahí fue que comenzó a desarrollarse ese modelo desde antes de la Segunda Guerra Mundial. A mí lo que me preocupa es que en el año 2000 todavía existía una ley que le impedía al sector financiero internacional, poderosísimo, está dirigiendo prácticamente el mundo en los últimos 50 años, y participar en el negocio de los commodities y del petróleo en particular. Commodities y petróleo. Pero los Estados Unidos movieron y la eliminaron y dejaron entonces que los grupos financieros entraran a la bolsa, por ejemplo, de Chicago, que maneja muchísimo commodities, y también a las bolsas que manejan el petróleo y derivados. Todo eso hizo que lo que eran materias primas básicas y que tenían y que no estaban tan sujetas a especulación, fueran dominadas por los grupos financieros internacionales. Sí, eso fue lo que en el año, una campaña muy importante que hizo el expresidente Leonel Fernández sobre el capitalismo de casino, de cómo había una cantidad de contratos en el caso del petróleo que superaba, y de los alimentos, que superaba las transacciones reales, que eran transacciones de papel. Entonces no había en realidad productos reales involucrados en esa transacción, e inflaba la cantidad de transacciones y aumentaba los precios. Por eso entonces se llenan de viviendas los Estados Unidos, construidas con facilidades. Ya esa fue una de las formas. Ya fue una de las formas. Sí, pero te digo, pero lo mismo se replica en España, lo mismo se replica en la Gran Bretaña. Y entonces tú encuentras todavía España con centenares de miles de viviendas que todavía no han salido de ellas. Sí. En Irlanda, un paquete de ciudades enteras. El problema es que ese modelo, o el modelo socialdemócrata, los dos están en crisis. Sí, correcto. Hoy en día no hay, diríamos, un paradigma, vamos a llamarle, que guíe a las economías capitalistas occidentales. No hay uno. Trump tiene un modelo que es una mezcla de cosas. Por un lado, proteccionista, nacionalista, por otro lado, neoliberal en cuanto a la política fiscal. Por otro lado, los europeos tienen otras políticas y están enfrascados en muchísimas crisis profundas. Mira la situación de Francia y de Gran Bretaña. Gran Bretaña no sabe qué es lo que va a hacer. Y yo comentaba ayer con Mozart algo que está pasando en los últimos días, en los últimos 2 o 3 meses, y es una corrección del mercado bursátil a nivel de la bolsa de valores más importante, que es la de Nueva York, que ha perdido casi 1.500 puntos en los últimos 2 meses, que está haciendo preocupar a muchos tomadores de decisiones a nivel internacional. En el lunes pasado, hoy es miércoles, la bolsa volvió a caer otros 600 puntos, para acumular en total en los últimos semanas unos 1.500 puntos de caída. Entonces, eso preludia una crisis mayor en el 2019, como muchos economistas y analistas financieros han previsto como interrogante.
Otras veces lo han hecho y han fallado también. Sí, han fallado, pero también han acertado. Pero algunos. Algunos. Eh, los menos. Los menos, sí. Previo a la crisis del 2008, Nuriel Rubini, fueron 2 o 3 que se dieron cuenta de cómo la estructura del mercado financiero hipotecario en los Estados Unidos era un castillo de naipes. Pero esta situación y ahora la política financiera del Banco Central de los Estados Unidos, la Fed, que tiene, hoy es día 19, el próximo viernes, el 21, que por cierto es el solsticio de invierno, se inicia el invierno en el 21 de diciembre, tiene la esperada reunión del Comité de Mercado Abierto para determinar si vuelve a aumentar otro medio punto a la tasa de interés en un mercado ya muy presionado, un mercado de deuda. Entonces, con caída del valor accionario, porque cuando los intereses están muy bajitos, sube mucho la bolsa de valores. Pero cuando hay un fenómeno inverso, sube los intereses. Si tú subes los intereses medio punto más, la Fed, a 2,5, de 0 que venía, sí. Eso va a significar un nivel de freno a la economía norteamericana y por lo tanto con sus expresiones a nivel internacional que nosotros tenemos que observar con mucha atención, porque nosotros somos un rabito, una uñita de esa economía y cuando allá estornuda aquí hay un sarampión. Evidentemente los niveles de contagio no son inmediatos, no son automáticos. Sí. Y aquí no hay ninguna indicación que haya ningún contagio todavía. Pero el nivel de actividad económica de los Estados Unidos está hipercaliente. Y lo que quiere la Fed es frenar ese nivel para bajar la tendencia inflacionaria. El presidente Trump, con su estilo propio, anda criticando abiertamente a través de Twitter a la Fed y dice que los directores del sistema federal de banca central de los Estados Unidos se han vuelto locos. Lo cual a mí me parece una imprudencia que un presidente con la influencia que tiene el presidente de los Estados Unidos ande criticando a sus bancos centrales. Quizás eso debería ser algo más, una comunicación entre el Ejecutivo y la Fed. Pero el asunto es que es así. Y si ahora, si no hay la decisión de aumentar la tasa de interés, eso va a traer cierta tranquilidad en cuanto a la tendencia de los mercados de valores. Pero si hay un nuevo incremento de la tasa de interés, en el caso nuestro, por ejemplo, el presupuesto de 2019 contiene varios miles de millones de dólares en financiamiento a través de colocaciones de bonos. Esa colocación de bonos, la tasa de inicio, pues tiene una tasa base, que es la tasa de 10 años de los bonos del Tesoro norteamericano, va a estar más alta. Entonces, tendríamos que revisar esas proyecciones financieras. Probablemente la disponibilidad de dinero en los mercados de capitales no sea el mismo. Hay que ver cuál es el efecto de esta decisión de la Fed. Mira, hay otro tema que seguro interesa a don Mozart y a don Héctor. ¿A quién? Hasta ahí su reto. ¿Quién? Don Mozart y don Héctor. Pero don Héctor está ahí, y va a entrar ahora. Lo único que vamos a hacer un alto, a pasar unos mensajes y regresamos. Ven, Héctor. El diario de 4, como sabemos, es de 4. Y don Héctor Tineo forma parte de
cuarteta. En ocasiones de 5, porque Y en ocasiones de 5. Julio es miembro de número, sí. es miembro de número. Y así Sí. es. Don Mozart, usted no se le ha sentido. Bueno, claro, era que yo dejé pendiente desde el viernes una interrogante que el señor contestó como siempre, con esa visión amplia que tiene. Ustedes estaban teorizando, esto no es asunto de teoría. No, pero A él entramos no le ahora. interesa la teoría. Julio, Estaban teorizando. No le Usted no interesa. entendió nada de eso. se puede decir, La No, gente- ya, es pero- verdad. A la gente le gusta que le traten los ¿Sabes lo que temas. quiere saber la gente? Que si se descompone Estados Unidos, sí, la economía de los Estados Unidos, Sí. eso nos afecta. claro. Eso fue Y lo no, que dije. y no vislumbro que se vaya a descomponer la economía. Pero eso de fue lo Estados que dije. Ahora tú vislumbras que Oye, sabe de componer. sí, y yo nosotros vislumbro No, que yo no digo que se va a descomponer. No, yo yo no lo que digo es Sí. que la Reserva Federal tiene una política de incrementar la tasa de interés. sí. Y lo ha venido haciendo sistemáticamente. Sí, sí. De hecho, el señor Trump, que por cierto, ayer la justicia del Estado de Nueva York disolvió su fundación por desvío No, de es que dinero. todo es- ¿pero y qué? Pero es así. Una ¿Y qué persecución disuelva? contra este hombre. Una persecución. Lo quieren Una anular persecución, a él una- y a su familia. Exactamente. Sigan ahí, sigan Exacto. ahí. Porque Entonces, el problema no es Trump, Ay, el problema es lo que no pero están déjame dejando seguir gobernar a Trump. hablando. Lo que no están Bueno, dejando. te voy a entrevistar yo a ti, entonces. No, pero Entonces, porque es que todo, mira cómo le sacó de una vez porque No, eso pero es el problema yo me de este acordé país. porque lo vi ahorita en la prensa. Es una campañita que hay Un juzgado, a petición de la fiscalía, disolvió la fundación Donald Trump. hay que disolver muchísimas fundaciones. Yo todavía La Fundación disolvió Clinton por desvío de fondo. por la Fundación Clinton Ojalá que la su- disuelva. que, Pero que recuerda- usufructuó los 10 millones Recuerda, de Ojalá la dólares disuelva. en Julio. Haití. Eso sí Ojalá debería, la disuelva. eso sí debería. Y vaya Pero- preso también. Julio, Eso pero es así. recuerda Oye, que eso no es sigo. Porque ese es el Perdón, problema. El Julio. punto es el siguiente. Hay A la una Fundación política de la Trump, pero a FED Clinton no. que Espérense. choca con el nivel de actividad actual, lo que va a caerse la economía. Pero yo lo que quieren es frenarla. Es decir, la lógica del banquero central, que tiene autonomía total Sí, del Ejecutivo, es buscar baja inflación, estabilidad de precios. sí. Eso es lo que busca. Y se mueve con el en el termómetro. El caso problema de es que esos Estados organismos Unidos- están permeados también. ¿Quién? Y Trump lo sabe. Pero él fue que puso al Bueno, como al presidente como ha actual. puesto fiscal y ha tenido que quitar, como ha puesto Él quitó gobernador, a ha tenido Janet que quitar, Allen. como ha tenido, lo ha la tenido que quitó. quitar. Es la pocas veces Bueno, que ha una tenido que quitar. presidenta de la Reserva Julio, Federal, ¿cuánta gente ha un que- presidente la quita. Julio, Sí, pero bueno. vamos a una Si el explicación. del Tesoro anda equivocado y anda bajo el influjo de ese movimiento Vamos a terrible escuchar en al contra de- economista con dos posiciones. No, pero esto no es cuestión del economista. No, nada no, más. para preguntarle al Espérate, economista. porque tu cabeza- No, no, pero Esto es un asunto político. Sí, pero vamos a poner el contexto, porque fíjate, a esta hora hay gente que está sintonizando Diario de 4. No tiene toda la información de cómo ha comenzado la conversación. Yo te retorno la pregunta, que ya los dos compañeros, son dos posiciones. Trump entiende, el presidente Trump de Estados Unidos, entiende que no hay lugar para tú aumentar tasas en este momento. Él plantea que una moneda que se ha apreciado, la economía estadounidense. Espérate, vamos a poner en contexto. O sea, esa es la visión Trump. Y está la visión de la Reserva, como tú muy bien has planteado, que lo que hace una de sus funciones precisamente es esa. Bueno, tiene un termómetro, por eso mide el nivel de temperatura de una economía. Y dice, espérate. Si entiendo que se puede producir un sobrecalentamiento, o muy alto, yo tengo la llave para bajar y colocarla en el punto de que considera la reserva adecuado. Son dos posiciones. En este caso, ¿qué tú consideras? Ya tú lo explicaste. La discusión. ¿A dos? No. Es la visión del economista. Porque estamos hablando de dos posiciones. Óyeme, Sí. la visión de la Sí, FED sí. no tiene que ver con la política temporal. No. La visión de la FED tiene que ver con la estabilidad, con su misión. Cierto, ¿Cuál sí. es la misión de la FED? ¿Cuál es la misión del Banco Central Europeo? ¿Cuál es la misión del Banco Central japonés o de cualquiera de aquí? Sí. Estabilidad de precios. Y en los Estados Unidos, por ley, Sí. el Banco Central tiene otra función distinta a la de la mayoría de los bancos centrales, que es lo que lo diferencia Sí. de otros, y es que es mantenimiento de la actividad económica
a un nivel adecuado y del empleo. Entonces, las políticas financieras de la Reserva Federal, que es un sistema, son 12 bancos regionales que emiten dinero, los 12, y están controlados por esa junta común que tiene sede en Washington, es buscar esa estabilidad de precios que no se sobrecaliente la economía y que suba la inflación. Y eso lo han venido haciendo no ahora, tienen ya 18 o 24 meses en eso. Es decir, lo comenzó Janet Allen, la anterior presidenta de la Reserva. El presidente se molestó, ella fue nominada por el presidente Barack Obama y se armó una situación que cuando terminó su primer periodo, regularmente agotan muchos periodos los presidentes de la Reserva, él pidió que ella no fuera renovada. Y efectivamente otro miembro de la Reserva Federal, porque eso es por antigüedad, fue designado por él, por Trump. Y sí ha seguido la misma política. Claro, mira, dice Gustavo Bolmar que si bien buena parte de los dineros que puso la Reserva por autorización política, monetaria y financiera de los Estados Unidos han circulado para enfrentar la recesión por efecto del estallido de la burbuja del 2008. Del 2008. Que esos dineros, si bien todavía quedan, una parte de ellos comienzan a retirarse y que eso va a repercutir en naciones como nosotros que andamos buscando crédito. Lo que se retira es las nuevas emisiones. Sí, por eso las nuevas emisiones. Los nuevos financiamientos. Sí es. Sí. Pero el dinero ya creado no lo están retirando. Bueno, pero comienza a regresar a sus arcas, porque con esos intereses ellos comienzan a regresar. Entonces, que ya se va a las naciones como nosotros, andamos siempre buscando... Lo que dijo ahorita, que se nos va a encarecer el crédito. Sí, se nos va a encarecer el crédito. Se nos puede encarecer el crédito. De eso dice Gustavo. No es que vamos a quebrar, no, pero el acceso a los mercados de capitales va a ser más caro. Así es. Nosotros hemos estado accediendo en los últimos tiempos a tasas de entre 5,5% y 6%. Así es. Claro. Tasas históricamente muy bajas. Sí, así es. El riesgo país se ha moderado muchísimo en República Dominicana. Entonces, el hecho de que no se haya hecho una reforma fiscal o un pacto fiscal, o como le quieran llamar, y que el Estado, para mantener el nivel de actividad, requiere de una colocación de instrumentos en los mercados de capitales internacionales, cada año varía. Este año van a ser 4.000, creo que son 4.500 millones, de los cuales 3.000 se van a amortizar. Es decir, el incremento neto de la deuda es aproximadamente unos 1.500 millones. Pero esa deuda de reemplazo hay que emitirla. Entonces, si tú tienes deuda al 5,5 y la tienes que emitir al 6,5 o al 7, ese punto y medio que se te incremente el tipo de interés afecta a los flujos financieros de la República. Y ese es el aspecto que nos concierne a nosotros. Ojalá que tuviera, como tuvo hace 3 años atrás, a 0% prácticamente, la tasa de referencia de la FED, entre 0 y 0.25, que fue el piso a que llegó. En Japón llegó a estar en intereses negativos. Ahora, muchos bancos centrales importantísimos, como el británico, el europeo, el norteamericano, han estado volviendo a desmontar lo que se llamó la facilidad cuantitativa, el quantitative easing, que fue la que basó esa expansión monetaria gigante. En el caso de los Estados Unidos llegó a ser 85,000 millones de dólares mensuales que se emitían por parte de la Reserva Federal. Miércoles. Que se inyectaban a la economía por varios años. Llegó a ser más de 3 billones de dólares. Sí, Julio, hay situaciones nuevas que es importante en esta pregunta tratarla también. Fíjate qué ocurre. En el momento, por ejemplo, no aparecía una fuente de financiamiento como hoy puede hacer China. Eso no, fíjate que tradicionalmente nosotros hemos ido a las fuentes tradicionales.
los organismos. Está hablando de la República Dominicana. República Dominicana y el conjunto, muchos países de la región, su fuente es Estados Unidos y los organismos multilaterales. Eso ha sido con mucha frecuencia. ¿Qué ocurre? Ahora hay un elemento nuevo, que es el caso, por ejemplo, lo que está haciendo China, por ejemplo, en Argentina. Oye, Chile. La flotilla Ecuador. la flotilla de autobuses, los autobuses de transporte público. Le tiró la toalla a Ecuador. En Argentina y Chile está en una posición parecida para lograrlo. Reemplazarlo por autobuses eléctricos de manufactura china. Ya Argentina, por ejemplo, va a comenzar a recibir ahora la primera partida de 100 unidades de autobuses. ¿Y qué ocurre? Eso lleva acompañado que tiene las condiciones para financiar ese tipo de actividades. Lo que te digo, quiero decir que es una ventanilla, que eso no ha sido tradición. Aquí. Sí, claro que sí. Aquí, pero fíjate, recuerda que Ecuador tiene 38 años de relaciones con Sí, pero con por ejemplo China. Venezuela Nosotros tiene una comenzamos deuda ayer. de 60 mil millones de Sí, dólares con China. Sí. Es decir, muy grande. Muy grande. Cuba también tiene una relación histórica con China. Sí. Nosotros, para bien o para mal, nunca la usamos, nunca tuvimos relación y ahora sí tenemos. Sí. Y ya se anuncia un crédito de 600 millones de dólares para el sector eléctrico, para transmisión. Sí. Y distribución para ambos casos. Esas son inversiones importantes, porque mientras tú reduzcas pérdidas aquí en el sector eléctrico, son ganancias dobles las que estamos teniendo. Satisfacción de la gente y la economía. Y sostenibilidad de las empresas eléctricas. Sí. Porque las empresas eléctricas deben llegar a un punto de equilibrio, en donde lo que ellos vendan, cobren de energía, le dé para pagar todos sus gastos. Y eventualmente debería darle para inversión también. Sí. Mira, Julio. Te hago la pregunta porque esa es una ventana que no, para la República Dominicana no la tenía. Es nueva. No la tenía. Absolutamente. Sí, totalmente. No la podía contemplar, sí, claro. Y se nos crean oportunidades. No, pero de hay negocios muchos otros sectores. Sí, claro. Así es. No solamente de préstamos, sino Sí. también de inversión. Sí, de inversión. Mira, Julio, Inversión china. una pregunta que tiene algo de hipotética. ¿Y si Donald Trump finalmente logra materializar su propuesta de política Sí, con respecto a los Estados Unidos, a los intereses norteamericanos, y mantiene el crecimiento que tiene ahora? Sí. O sea, si se superan estas interrogantes que se están creando a partir de tu preocupación de cómo sí. la Y la expectativa de que la tasa bolsa de suba. valores ha perdido Sí, 2.500. sí. Si Donald Trump, que parece que es muy habilidoso, porque en sus negociaciones con Xi Jinping, lo mismo que con Putin, que parece que en ocasiones oscurecerse, pero luego se aclaran, etcétera. Viene y llega el momento de la reelección, de las nuevas elecciones en Estados Unidos, y se impone. ¿Qué dirían entonces las corrientes económicas que hoy lo ponen en duda como un hombre eficiente en la conducción de Estados Unidos? Pero óyeme, lo extraño de un presidente norteamericano que esté en un primer periodo es que no se reelija. Eso es lo extraño. Es decir, lo normal es que sea reelecto, sea demócrata, sea republicano. Eso terroriza, Es tradición. a los intereses tradicionales norteamericanos. Pero ¿Qué cosa? Que se reelija Trump. Pero Trump lo que ha hecho es servirle a ellos. Pero lo aterroriza y aterroriza al mira, Partido No, Demócrata. porque, Lo tiene fuera de Partido sí. Demócrata es otra cosa. Sí. Pero a quien ha beneficiado Trump es a los sectores, A la industria. a la industria y a la industria, banca sí, y a las grandes fortunas. Sí. ¿Cómo lo va a aterrorizar? Ellos están felices con Trump. Pero Sí. los medios de prensa no. No, pero le la ganó las prensa es otra elecciones. cosa. Don Pedro, Lo quieren le ganó las cercar. elecciones. Don Pedro, Lo quieren sacar del poder. Trump le ganó las elecciones a los Democracia. medios de comunicación. Lo quieren sacar del poder. Democracia. Julio le ganó las elecciones a los Democracia medios de es eso. comunicación. Y no es conducción y dirigismo de los medios de comunicación en un propósito. No, lo que hay que demostrar interesa a su dueño. es si ellos han mentido. Sí. ¿Han mentido los medios de comunicación?
En gran medida, sí. Han dirigido ¿En qué han los mentido? eventos. ¿Qué han mentido? Bueno, han dicho que Rusia decidió las elecciones norteamericanas. Eso no es verdad. Bueno, hay un proceso. Ayer, el primer asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, el general Michael Flynn, admitió los cargos y se declaró culpable. Y también el abogado, Flynn. el abogado de Trump dijo que eso forma parte de la conspiración para sacarlo. Pero Michael Flynn, ¿por qué Porque es una Michael Flynn conspiración dice grande. que es verdad? Porque hay Todas las intereses acusaciones. grandes detrás de todo eso. Porque hay muchos intereses ¿Por qué está mintiendo poderosos Michael Flynn? detrás de todo ¿Está eso. mintiendo? Sí. Estructura de poder ¿Está mintiendo? tradicionales Pero que pregunta, se sienten ¿está mintiendo afectadas. Michael Flynn? Yo no sé. ¿Cómo sabemos nosotros si está mintiendo Oye, o no? eso es una ¿Cómo declaración sabemos de él. nosotros si está mintiendo o no? Si forma parte de la conspiración. Él mismo, de la cooperación. Sí. Es que los intereses son capaces de eso, de voltearte. A ti, a mí no. ¿Sabes? De voltearte, te mueven. Los Lo que tú intereses, ves, lo que las tú grandes ves es transnacionales. que te van a aprobar los cargos. Y si te van a aprobar los cargos, mejor tú haces un acuerdo. Pero yo te hice una pregunta hipotética. Si eso pasa, si se comprueba. Para mí lo extraño sería que no se relija. Ah, bueno, pues entonces Sí, ya. porque Estados Unidos, una variable que tiene que tomar en cuenta es la economía. El ciudadano estadounidense reacciona mucho con cuáles han sido los resultados para su vida de una administración. Con Trump ha aumentado el empleo ¿Por qué en Estados perdió- Unidos, ha aumentado los salarios en Estados Unidos, Oye, los salarios. ¿Por han qué aumentado. perdió Que George Bush? parecía Claro, congelado, claro que ¿eh? sí, Te voy a claro poner que caso. sí. ¿Por qué perdió George Bush padre frente a Clinton? ¿Y por qué perdió Jimmy Carter Sí. la reelección en el año 82? ¿Fue? 82. Dos casos emblemáticos, Sí, sí. recientes. Sí. Bueno, relativamente. 78, 82, hace 40 años. Sí. Sí. Pero fueron las excepciones. Cuando tú vas, llega Clinton, se reelige. Llega Bush hijo, se reelige. Llega Obama, se reelige. Sí, sí. Reagan, se reelige. Así es. Todos los presidentes tienen una reelección. Oh, como dijiste, con dos excepciones. ¿Cuáles? Con excepciones por eventos económicos o políticos. Por el Sí. caso de Jimmy Carter fue una combinación de crisis económica Sí, con política. y el problema político con Irán. Sí, El secuestro. Lo irán contra, no recuerda el escándalo. No, Irán contra no. El Sí. secuestro de los diplomáticos norteamericanos en la embajada norteamericana en Teherán. Y el fracaso del intento de rescate. Si el intento de rescate hubiera sido exitoso, gana las elecciones. Entonces ahora, ¿qué tú puedes prever que sea distinto? Yo no lo veo. Falta mucho todavía, faltan 2 años. 2 años, está en mitad de periodo. Trump. Ahora, es una presidencia polémica, es una presidencia con muchos altibajos, Sí. hay una rotación del personal Rompió directo. con un esquema Pero para el ciudadano ordinario, rompió con un esquema. Los trabajadores, por de ejemplo, dirección del ha Estado y aumentado- política. ha aumentado los salarios. Bueno, ahora mismo los dominicanos que viven en Nueva York, por ejemplo, le va a tocar, como dicen, colita, porque van en el aumento. Sigue, porque hay más. Sigue. Van en el aumento. Ese caso de él. No ha habido aumento de salario. Ahora comenzó, ahora en Estados Unidos Sí, hay una se revisión. aumentaron los Revisión salarios. al alza, sí. Y ahí Sí. están Federal. No, Ah. lo tomaron, pero espérate. Ah. Todos los trabajadores, por ejemplo, todos estos trabajadores que hacen trabajo de servicio, la línea de servicio, todos están incluidos. Eso es por el mercado laboral. Y en el caso de El mercado República laboral. Dominicana, en el caso de República Dominicana, por eso te digo, los dominicanos que están allá les va a tocar ese incremento. Esto. Está la economía, el comportamiento de la economía. El estadounidense se mueve mucho. De que tú le hablas de que la economía se puede deteriorar. Cuando y no le hablas de que se pierdan empleos. Si tú le hablas de que se están perdiendo empleos, eso lo aterroriza. Y entonces aquí está ocurriendo un comportamiento contrario. Pleno empleo. Y O sea, empleo, estabilidad y crecimiento. Ujú. Sí, entonces tiene un escenario muy especial. La administración Trump. Don Pedro. Favorable. Hoy, Sí, hoy. vamos a ver el 2020. Exacto, exacto. Bueno, sí. Exacto. 2020, tienes razón. 2 años antes del 2004, el país con Hipólito Mejía, los 2 primeros años estuvo más o menos tranquilo.
Si se mantiene este Y esquema, después se fue Pero- si se mantienen pero- estos indicadores por 2 años más, eso Sí. podría indicar que se consolidó entonces el estilo Trump de dirección de la economía norteamericana. Lo que ha sido un éxito de las medidas que ha tomado Trump es la reforma fiscal que le ha devuelto a las capas más ricas más dinero. Eso es lo que ha sido un éxito y lo que ha incidido en la actividad económica. Y por otro lado, hay que todavía ver cuál es el efecto de las medidas proteccionistas. Porque, por ejemplo, ahora construir un carro en los Estados Unidos es más caro que antes. Porque si tú tienes que usar acero norteamericano, el acero americano es mucho más caro que el de China o el de Canadá o México, qué sé yo, o el europeo. De hecho, hay algunos casos llamativos en Baltimore de unas fábricas de General Motors grandes que cerraron. Sí, la gran. Sí. Grandísimas, Sí. por el costo del acero. Entonces, el proteccionismo te puede crear aspectos positivos y te puede crear aspectos negativos. Sobre todo en una economía tan grande y tan abierta como la economía norteamericana. En el caso, por ejemplo, nuestro, yo estaría feliz si aquí protegemos completamente el sector agropecuario. Pero en eso está la República Dominicana, va en línea ahí. Sí, bueno, pero Una de yo esto vi que se anunció Sí. que se van a abrir conversaciones entre el Ministerio de Agricultura y las autoridades norteamericanas, pero no es todavía nada seguro. No, pero en el gobierno hay una posición clara en ese Sí, en orden. el gobierno sí. Sí, sí. En el gobierno sí, pero el problema es que lo haya también en el gobierno norteamericano. No, porque ahí ya entran las discusiones. Porque un deterioro de nosotros, por ejemplo, el arroz, por ejemplo, es un producto que la República Dominicana tiene que hacer todo lo por mantenerse. Claro, no lo puede dejar. ¿Qué, don Pedro? Imagínate en que tú le banda. cambies. Sector cárnico, blanco Sí. y rojo, en los dos casos. Y la otra parte deberán comprender de qué se trata. Porque ahí eso conlleva estabilidad, Julio. Estabilidad. Pero no es así que juzgan. ¿Eh? No es así que ellos juzgan. No, pero acuérdate que ahí también ya estamos hablando, está la presencia de los estados. Esa es la importancia en esta discusión. Se trata de... Yo no entiendo lo que tú estás diciendo. O la participación de los estados. ¿Con quién tú vas a tratar? ¿Con otro estado? ¿Y cuándo van a tratarse? No son Pancho y Sí, Juan. pero que las consideraciones de la actual administración de los Estados Unidos no es lo que te beneficia a ti, sino en qué me beneficia a mí. Déjame decirte que se así. pregonó una confrontación sin solución cuando el señor Trump dijo que iba a renegociar el acuerdo de libre comercio Sí. con Canadá y México. Ocurre que se produjo y los tres están contentos. No, pues tú sabes lo que era. Sí, ¿Tú sabes cuál era la alternativa? sí. 50% de algo o 100% de nada. Bueno, pues así. Esa fue la posición. Pero los tres están contentos, los tres volvieron a la Yo no sé si normalidad. están contentos, Volvieron a la normalidad y la relación se mantiene y el acuerdo se mantiene. pero no es el mismo acuerdo. Sí, pero se mantiene. No es el mismo acuerdo. No hubo ruptura. No, había que renegociarlo de todas Pues formas. entonces lo Era parece- un acuerdo viejísimo, del Mira, 92. mira, Julio, al día de hoy, nosotros sostenemos que el señor Trump ha vadeado y ha impuesto en gran medida su visión. Lo que hay que ver es si eso se mantiene en el tiempo, que es otra cosa. Yo no veo qué tú me estás diciendo con eso. O que el señor Trump se mantiene en el poder, primera cosa, 2 años después. Ha impuesto su dime visión un y no ha creado presidente un cisma, de los Estados Unidos que a como los se 2 años decía. ya ha tenido que salir huyendo. Y no ha creado Dime un uno cisma. en la historia. Y no ha creado un cisma. Es un país con instituciones muy fuertes. Exacto, fuerte, ahí es que está el muy fuerte. asunto. Y los medios de comunicación que eran directivos, que eran el cuarto poder en los Estados Unidos, han fracasado hasta el momento en echar abajo a Trump.
Sí, pero ese era el tiempo. Eso no es su Ese era el meta. tiempo. Primero en impedir Mira, que llegue, porque lo hicieron. Se pusieron todos a una. Y ahora en derribarlo. Del que tiempo que habla es el tiempo de Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt. Winston Churchill fue el que decía: mientras los pueblos conserven el gusto por la libertad de expresión, la prensa seguirá siendo el cuarto poder, guardián vigilante del ciudadano ordinario. ¿Qué pasó hoy? No es lo mismo de hablar de 1945 al día de hoy. Es hoy. Tú puedes decir lo mismo hoy. Julio, qué bien cerramos el año con este tipo de divagaciones. No porque puede decir lo mismo. es bueno echar ideas al aire. Y veo que estás hoy No, límpido de afectación. Muchas gracias. ¿De qué? De afectaciones, de corrientes, muy abiertas al pensamiento y a la acción. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros. Será hasta otra ocasión.